Hola, buenas tardes. Acá estuve probando las luces, que si me dan la cara, que si no me da, que si me salen las arrugas, que si no me salen las arrugas. Bueno, es un tema, no soy técnica para estas cosas. ¿Cómo estás en el día de hoy? Este video lo he titulado Chocolate de los zorros y las gallinas. Deseo agradecer antes que nada a aquellos que me mandan información por email de datos de las cosas que ocurren en sus zonas. Tenga presente que es tanta la gente que me manda videos, yo no los puedo mirar a todos. Si ustedes me escriben y me quieren colaborar, háganme una breve sinopsis escrita. Pero los videos yo sinceramente no los puedo mirar, por más interesantes que me resulten sus títulos. Bien, acá vamos. También es cierto que en estos momentos estoy muy enfocada en escribir mi nuevo libro, ¿no? Sobre María Magdalena, creo que eso ya lo sabes. Este video, cuando me surgió el título, me hizo acordar mucho la película, ¿la recuerdas? Como agua para el chocolate. Creo que era mexicana, que tuvo mucho éxito ya por el año 1992 o algo así. Era una historia romántica, sensible, amorosa, con conductas humanas, positivas y negativas, pero era muy romántica, era muy pacífica. Y hoy en día he recreado el título porque hay un dicho famoso que es chocolate por la noticia. O sea que lo que te voy a comentar es una noticia que de romántica y amorosa no tiene nada. Pero era como anunciada. En la ciudad de La Plata, aquí en Argentina, una cámara de casación penal dejó en libertad a un individuo de sobrenombre Chocolate, que usaba 49 tarjetas de débito diferentes para sacar dinero de los cajeros automáticos. Dichas tarjetas eran de empleados de la legislatura que, abro comillas, colaboraban con sus sueldos con el tal Chocolate. Y quedó en libertad porque los jueces hasta anularon la investigación que se hizo en pos de la denuncia. ¿Será verdad que son jueces afines al partido que aún gobierna en la provincia de Buenos Aires, partido político? Y como es un secreto a voces, lo del dicho del chocolate viene como anillo al dedo. Perdón. Casi me olvido de indicarte quién es Chocolate. Ese hombre se llama Julio II Rigau, conocido como Chocolate. Había sido arrestado en La Plata por extraer 1.200.000 pesos en efectivo a través de las tarjetas de débito pertenecientes a empleados de la Cámara de Diputados Provincial. Fue liberado y la investigación fue anulada. Por eso es chocolate, por la noticia. He sabido la afinidad que tienen algunos jueces con la seducción que les brinda el poder y estar metido en la rosca política. Responden a quienes los han nombrado y les bajan línea. Bajar línea en lenguaje significa le dan la orden. Y así tenemos que la justicia está en vías de extinción. Como si de un tiranosaurio rex se tratara. Bueno, pasemos al tema de los zorros y las gallinas. Si tú fueras una gallina
¿Te meterías en el corral de los zorros? Tareas para el hogar. ¿Tú sabes a qué se llama Plan Kalergi? K de kilo, A, L, E, R, G, H, I. En estas épocas observo totalmente azorada que las gallinas van solitas a meterse al corral de los zorros. Ni siquiera hay que empujarlas. El humano ha perdido la fe en su propia habilidad y por ello, seres como el tal señor Eunarquian de Argentina juega para los dos partidos presidenciales aparentemente opuestos, los libertarios y el de propuesta republicana. Hagamos un paréntesis. ¿Cómo la gente puede seguir a M&M? ¿Se acuerdan de mi video anterior? ¿Quiénes son M&M? Y a ese hombre que anda con una motosierra indicando lo que va a hacer con ella. Es la suma total del odio y además quien quiere hacernos perder a los argentinos la autonomía y la soberanía económica. Evidentemente, hay un plan mafioso engendrado desde hace años, desde que nos quieren hacer perder el tema de la patria con el eslogan: no tendrás patria, pero serás feliz. Y para que ello acontezca, nada mejor que fomentar odios y divisiones, además de una gran confusión. ¿Tú eres de las gallinas que van solitas al cuartel de los zorros? Porque es un cuartel, no es un corral. Mientras te distraen con Messi y Antonella, y tú vistes de rosa a tus hijos varones como una publicidad gratuita para la Agenda 2030, te comparto lo que está sucediendo en una ruta de Argentina. Me refiero a la Ruta Nacional 226. ¿Viste que pasan cosas raras últimamente? Al menos en mi país, no sé en el tuyo. Primero te voy a comentar lo que sucedió en la zona donde vivo y luego vuelvo a la Ruta 226. Esto que te voy a comentar a continuación lo escribí en Instagram, pero si tú no tienes Instagram ni te enteraste, y yo quiero que te enteres, porque ya es hora de darnos cachetadas y salir de la estupidez. Me enteré que un supuesto maestro espiritual de la zona está preso en la cárcel de Cruz del Eje. ¿Motivo? Abuso sexual de la hija de su pareja, una niña adolescente. Este hombre andaba vestido de blanco y convocando gente, utilizando sin empacho alguno el nombre de Erx. Y convocaba a mucha gente. A personas como él, hace rato que yo las he denominado cazadores de incautos. Siento y presiento que él es solo la punta del iceberg. Estimo que hay mucho más por detrás. Será cuestión de esperar a que se siga corriendo el telón. Estamos en la época donde la porquería sale a flote. Hay que andar con cuidado para que esa porquería no te entre en la boca y en la nariz. O sea, que además de los planes gubernamentales para hacer que nuestros hijos y nietos se perciban diferentes del sexo con el que nacieron, están los cazadores de incautos
los que, entre otras mentiras descaradas, pregonan que te inician. No sabes de qué se trata, pero igual te metes en ello. Parecería ser que todo lo que tiene un título rimbombante atrae a las masas. Ya es hora que te despabiles. Empieza a separar la paja del trigo, porque si siguen abriendo portales y consienten en las supuestas iniciaciones, no va a quedar ni paja ni trigo. Los reptilianos, los híbridos y los que venden sus almas al diablo andan en estos días, abro paréntesis, todavía, cierro paréntesis, muy campantes. Ya se les está acabando. Los pederastas deben ser duramente condenados. Como dije en otra nota, ya no son épocas para los tibios. Lo bueno de lo malo es que las mentiras quedan al descubierto. Hace unos años atrás, cuando conocí de casualidad a este personaje en un campo cercano, que en esa época se vestía de vaquero y remera, no usaba ropa blanca, me lo presentaron y él vino hacia mí y me abrazó mientras me decía, hermanita. Sentí que el vello de la nuca se me erizaba. Nunca más lo volví a ver. Y cuando traté de alertar a algunos, me di cuenta que es muy difícil esto de querer ayudar a otros para que miren debajo del agua, aún con criterio propio. Ni con el criterio propio ni con el ajeno. En general, los que siguen a estos personajes que abundan en esta zona no tienen criterio propio. Bien, ahora sigo con la ruta 226 de Argentina. Es la ruta nacional. La conozco bien, la he recorrido muchísimas veces, yendo al campo de mis antepasados, a la zona rural, y también yendo a localidades que me son muy queridas. Son cosas raras las que te voy a comentar, sin lugar a dudas. Personas que viajan mucho por la ruta mencionada en el trayecto azul, Tandil y otras localidades, me han compartido el resultado de sus observaciones. Hay un tramo de aquella donde teóricamente no hay señal de celular. Y en dicho lugar ocurre algo que al menos a mí me pareció insólito. Lo mismo para aquella persona que la recorre y que fue la que me pasó los datos. Los autos se incendian con poca distancia entre unos y otros en esa particular zona donde teóricamente no hay señal de celular. Dicen los lugareños, incautos al fin, que bueno, que lo que pasa es que no hay señal y cuando llega el auxilio es demasiado tarde. No sé, a mí me da que pensar. Es un fenómeno relativamente nuevo, hace unos 8 meses que sucede. Sin ir más lejos, la persona que me mandó la información me contó que a ellos les pasó que se descompuso el auto a escasos 50 metros de otro incendiado. Salía un humo azul del motor. Y en ese sitio de la ruta, o sea, también que es un lugar sin señal, fue que se les detuvo el auto. Gracias a una pareja que se detuvieron a auxiliarlos y los llevaron a sus hijos y a ella hasta Tandil, pudo dar aviso al peaje que su esposo y otra pareja se encontraban esperando auxilio, ya que sus autos se habían, abro comillas, quemado, cierro comillas. Además, según le comentó la gente encargada de auxiliar y que trabajan para el peaje,
es que sugieren ellos que la gente viaje de lunes a viernes, porque ellos, los del auxilio, están cansados de ver gente tirada en las banquinas todos los fines de semana, ya que ahora hay una nueva disposición de las empresas remolcadoras que trabajan para los seguros, que no tienen asistencia ni sábados ni domingos. Te cuento que en los trayectos que dicen que no hay señal, hay antenófilas cerca, pero parecen cumplir otra función. Lo absolutamente ridículo para la persona que me informó era que no había señal de celular, pero sí entraban los mails y se incendiaban los autos. ¿Tú crees que es un experimento social para empezar a digitar hasta qué día puedes salir a pasear? Quizás llevándote despacito como gallina al corral de los zorros, léase, te llevan a ciudades de 15 minutos. Y hablando de zorros, ¿sabes por qué motivo fue el Papa a Marsella? ¿Y por qué motivo eligió la fecha que eligió? Tareas para el hogar. ¿Quién es en realidad Bárbara, la supuesta esposa de Macron? Y otra más. ¿Qué sabes de Michelle, la esposa de Obama? Usando el lenguaje actual, ella, Michelle, ¿se percibirá distinta? Tareas para el hogar. La zarasademia te ha transformado en un sweet tooth. Deletreo S-W-E-E-T. Tooth es T-O-O-T-H. ¿Sabes qué significa? Este video ha sido armado en base a muchas horas de estudio, de lectura y de silencio, para poder hacer el discernimiento adecuado a la lógica, al menos a la lógica que deberían tener los hechos. Por favor, indícame, ¿tú eres de las gallinas que van solita al corral de los zorros? ¿O eres de las que ponen trampas a los zorros para que dejen de mentir? Sigamos en la frecuencia humana, que en definitiva es lo único que nos va a salvar. Un abrazo muy grande y me declaro gallina libre.